Buenos días. Qué bendición, hermanos, estar en la presencia del Señor, estar juntos y sobre todo juntos escuchando su palabra para nuestra edificación. Quiero que empecemos pidiéndole al Señor su ayuda para este tiempo. Señor, hoy venimos delante de ti con corazones, Señor, deseosos de que tu palabra, Señor, bendiga nuestras vidas, edifique nuestras vidas. Señor, que hoy, como cantábamos, la obra de Cristo, la sangre de Cristo, que nos concede perdón y salvación, Señor, hoy rogamos que sea la esperanza que nos mantiene firmes en este peregrinar, una esperanza segura, Señor, y firme, que nos anima y nos alienta, Señor, día a día en medio de todas las dificultades por las que pasamos, Señor, y por las que seguramente pasaremos también. Te damos gracias en tu nombre. Amén. El título del mensaje de hoy, hermanos, y continuamos el estudio en la carta de Hebreos, así es que ve buscando Hebreos 10. Hoy vamos a ver los versos 1 al 18. El título del mensaje de hoy es Seguros de nuestro perdón. Seguros de nuestro perdón. El mensaje anterior, que abarcó el capítulo 9, el pastor José Carlos nos compartía la verdad central de ese mensaje. Nos decía cómo la ofrenda de Cristo, o solo la ofrenda de Cristo, la que Cristo ha presentado, es la ofrenda definitiva por el pecado. Y vimos que esa ofrenda es pura, suficiente y que nos daba seguridad. Lo traigo a tu memoria porque es importante que lo tengas presente, dado que hoy, en el mensaje de hoy, estaremos ampliando esa ofrenda que Cristo dio y lo que provee para el cristiano, para el creyente, la ofrenda que Cristo ha dado. Así que quiero comentarte, hay un libro que es muy famoso, un libro cristiano, de literatura cristiana, que se llama El progreso del peregrino. Este libro fue escrito por John Bunyan. Él vivió entre el 1628 y 1688. Y en este libro él narra la vida de un hombre que, por leer el libro, refiriéndose a la Biblia, y sin saber qué hacer con lo que estaba leyendo, sino que solamente al leerlo él sentía sobre sus hombros una carga pesada e insoportable. En el libro se narra que otro hombre llamado Evangelista le dijo a dónde debía ir por todo eso que él sentía. Y este hombre dejó todo. Dejó su casa, dejó su familia, que por cierto no quiso seguirle, aunque él la invitó a que vinieran con él. Dejó su ciudad, todo para llegar al lugar que Evangelista le había dicho. Pues, dado el peso que llevaba sobre sus hombros, la carga insoportable que tenía, él consideraba valioso llegar a ese lugar, dejando todo atrás. Y cuando llegó al lugar, que era la cruz, su carga desapareció totalmente de sus hombros. Y esa carga, hermanos, no era otra cosa que el pecado y la culpa que sentía. Y en el mensaje de hoy vamos a entender por qué desapareció de los hombros de este hombre cristiano, así lo llama el libro, la carga del pecado cuando llegó a la cruz. Así que, ¿tienes el texto? Hebreos 10.
versos 1 al 18, regálame un amén si lo tienes. Leamos juntos el texto. Pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente, año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia del pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo: mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la obra del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, no hay ofrenda por el pecado. Hermanos, la verdad de este pasaje que deseo comunicar, que guardes en tu corazón y te aliente en tu caminar es esta: por la obra del Dios Trino tenemos certeza del perdón eterno de nuestros pecados. Te la repito: por la obra del Dios Trino tenemos certeza del perdón eterno de nuestros pecados. Y sencillamente, al decir el Dios Trino, lo que quiero comunicarte es que es la obra del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver 3 secciones. La primera de ellas: ¿por qué los sacrificios y ofrendas no quitan nuestro pecado? Es una pregunta que el texto nos va a responder. ¿Por qué los sacrificios y ofrendas no quitan nuestro pecado? Y lo primero que nos recuerda el texto, que nos recuerda esta porción de la Escritura, es que la ley solamente era la sombra, dice, de los bienes futuros. Eso nos indica con claridad que algo aún mejor, algo que era definitivo, estaba por venir. Todavía no había llegado. Y es que aún los mandamientos de la ley de Dios son buenos. De hecho, la obra redentora de Cristo dio cumplimiento perfecto a todos ellos, a todos los mandamientos en la ley. Pero el problema radica, hermanos,
en nosotros. Ninguna de nuestras obras es perfecta, porque todos, sin excepción alguna, estamos contaminados por el pecado. El pecado es intrínseco en el ser humano después de la caída en Edén. Por eso, los sacrificios ordenados por la ley, que continuamente se estaban ofreciendo año tras año, nunca lograrían el perdón para quienes los ofrecían. El texto mismo hace una pregunta retórica. En el verso 2 dice: de otra manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse? Ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían más conciencia del pecado. La respuesta implícita a esa pregunta es que sí, si los sacrificios hubieran podido perdonar el pecado, claro, si hubieran dejado de ofrecer, no habría más sacrificios, porque ya hubieran sido purificados. El Señor entregó su ley y en ella ordenó estos sacrificios, pero como un recordatorio del pecado, y que la transgresión a su ley demandaba el derramamiento de sangre. Les mostraba gracia al aceptar sus ofrendas, al aceptar sus sacrificios, que eran imperfectos, pero el Señor mostraba gracia aceptándolos, mas no se complacía en ellos, mucho menos cuando el pueblo, en momentos de su historia, el pueblo de Dios en momentos de su historia, hacía estas ofrendas, hacía estos sacrificios como un mero trámite religioso. No era una devoción ni un reconocimiento de su falta, sino simplemente lo único que quería era cumplir con el trámite, y entonces Dios tenía que cumplir con lo suyo. Esa era su manera de verlo, una manera muy errada y muy equivocada. Así que para nosotros es imposible hacer o entregar alguna ofrenda que logre el perdón de nuestros pecados. Ningún acto de sacrificio físico, ninguna obra de caridad o servicio a los demás, hermanos, ni siquiera el servicio a Dios o su pueblo logran el perdón de nuestros pecados. El creyente es consciente de que sirve a Dios y a los demás, ofrenda y ayuda al necesitado, hace esfuerzos físicos como el que nos acaban de avisar, ¿verdad? Que tendremos tiempo de trabajo donde algunos tal vez saldrán de su trabajo, vendrán a apoyar en cosas que ocupan hacerse en la iglesia, de limpieza, de reparación en nuestro templo. Pero todo eso lo hacemos, el creyente lo hace sencillamente por una razón: por gratitud. Lo que lo mueve a hacer todo eso es gratitud. No busca ganar el perdón. El perdón, como veremos, es algo que depende de Dios. Así que es la respuesta de un corazón que está permanentemente agradecido. Las siguientes secciones nos aclararán por qué el creyente vive agradecido. Y así llegamos a nuestra sección número 2. ¿Por qué el sacrificio de Cristo nos perdona y perfecciona? ¿Por qué el sacrificio de Cristo nos perdona y perfecciona? A diferencia de los continuos sacrificios que se ofrecían sin que por sí mismos lograran perfeccionar o perdonar al pecador, el Padre en su voluntad preparó un solo sacrificio, uno solo, un sacrificio perfecto. Como te decía, si recuerdas el mensaje de la semana pasada, una ofrenda pura, una ofrenda suficiente.
para que este sacrificio, este único sacrificio, fuera un sacrificio definitivo, que cumpliera toda la ley. Y no solo que cumpliera la ley, sino que fuera la base, sino que fuera la ofrenda por la cual podemos entrar en un nuevo pacto con Dios. No solo el mensaje pasado vimos acerca de esta ofrenda mejor, esta ofrenda suficiente. Durante varios mensajes, hermanos, hemos estado viendo cómo todo el sistema religioso del viejo pacto fue reemplazado por el nuevo pacto y por la obra de Cristo. Siendo Él, Jesucristo, un mejor sacerdote, siendo Él un mejor tabernáculo, siendo Él una mejor ofrenda y sacrificio. Y cuando estamos diciendo mejor, hermanos, o superior, no estamos hablando en términos de que es un grado mejor o un grado mayor. Estamos hablando en términos de supremo. ¿Recuerdas cuál es el título de esta serie? La supremacía de Cristo. Y esa palabra te comunica perfectamente que es lo máximo, inigualable, definitivo. No hay más allá que eso. Eso es lo que agradó al Padre. Es por eso que la ley solo es la sombra de lo que estaba por venir, porque es Cristo mismo el que había de venir, la imagen perfecta del Dios invisible. En los versos 5 al 7 de nuestro texto se hace una cita directa al Salmo 40, atribuyendo a Cristo es el cumplimiento de esas palabras. Cuando dice, por lo cual al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Ya que el Padre no se complacía en los sacrificios, ofrendas u holocaustos, Él preparó la llegada de su Hijo en un cuerpo, lo cual pasó. Si recuerdas, cuando el ángel le dijo a María que ella había hallado gracia delante de Dios, que concebiría del Espíritu Santo y daría a luz un hijo que se llamaría Jesús, porque éste salvaría al pueblo de sus pecados. Jesús es la imagen del Padre y Él vino tal como estaba anunciado por la palabra, por la Escritura, para hacer ninguna otra cosa sino la voluntad del Padre, absolutamente. Él, Jesucristo, es el bien futuro que su pueblo esperaba, del cual la ley solo era una sombra. Y mira cómo el verso 10 nos recuerda lo que ha hecho la voluntad del Padre y el Hijo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. La voluntad de Dios, la voluntad del Padre siempre fue santificarnos mediante su Hijo amado. Y santificarnos no quiere decir que nunca pecamos, sino que ya no hay culpa por el pecado que nos condene. Ya no llevamos la carga pesada sobre nuestros hombros, como narra el libro de Cristiano en el Progreso del Peregrino.
Este libro nos recuerda, y te cito, que cuando Cristiano llegó a la cruz, su carga se soltó de sus hombros y cayendo al suelo, rodó hasta caer en el sepulcro y ya no la volví a ver. Y Cristiano, sintiéndose ya aliviado, exclamó con gozo: bendito aquel que me ha dado descanso de sus sufrimientos, descanso con sus sufrimientos y vida con su muerte. Esta es la obra del Dios Trino, hermanos, para perdonar nuestros pecados. Es la paradoja del Evangelio. Su sacrificio y muerte nos dan vida, sus sufrimientos nos dan descanso. Así que, querida iglesia, queridos hermanos, abracemos con gozo y llenos de confianza en Dios esta certeza, esta seguridad de ser perdonados. El cristiano no vive con un gozo simulado, no aparenta alegría o confianza, aunque vivimos en un mundo donde hay dolor y nosotros también lo experimentamos, y en ocasiones sentimos que lo experimentamos mucho más que otros. Pero ¿sabes qué? Nuestra certeza, nuestra confianza, nuestro gozo y alegría son una realidad de nuestras vidas porque son el producto de la obra de Dios sobre nosotros. No es que aparentas gozo. Estamos llenos de gozo y alegría porque el justo ha muerto para perdonarnos. Y no hay mayor certeza que esa. Por otro lado, es muy lamentable que muchas personas vivan alejados de esta bendición de saberse perdonados. Algunos lo hacen por ignorancia. Así que si es por eso, ¿sabes a quién le corresponde darles a conocer esta obra de perdón? ¿Sabes a quién? A nosotros, ¿verdad? A nosotros nos corresponde, a aquellos que ignoran de esta bendición, darles a conocer el perdón que Dios concede a aquellos que vienen a Cristo. Algunos otros, porque no quieren confiarle a Dios la obra del perdón, sin darse cuenta de que si tan solo depende en una mínima porción ese perdón, si tan solo depende en una mínima porción de ellos, ¿sabes qué? Esa ofrenda ya está contaminada y esa ofrenda no complace al Padre. Cristo dijo antes de pasar por esa cruz, por ese sacrificio: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Por eso es que esa ofrenda complació al Padre, porque se hizo en perfecta obediencia. Otros más no sienten tanta culpa como para tomar una decisión definitiva de venir a Dios. Y eso es porque no quieren escuchar la palabra, porque no quieren escuchar lo que Dios tiene que decir. Pero la palabra es la única que nos muestra la gravedad del pecado en nuestras vidas, la gravedad de nuestra culpa. Y si perseveramos, aunque al principio, como este hombre narrado en el libro, escuchaba o leía el libro, leía la palabra, y cada vez el peso se hacía más insoportable sobre sus hombros. Pero ¿sabes qué? Cuando supo a dónde tenía que ir, ese peso cayó de sus hombros.
Y así sucede en nuestras vidas, hermanos. Escuchamos la palabra y tal vez nos sentiremos condenados, pero persevera, sigue escuchándola, porque esa misma palabra, así como tiene palabras para arrepentimiento en nuestras vidas, para hacernos mirar la gravedad de nuestras faltas, también tiene la bendición para nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados, si nosotros perseveramos. Entonces, como podemos ver, tanto el Padre como el Hijo obraron para perdonarnos. Y tenemos un llamado para vivir en esa certeza de ser perdonados. Pero si no lo hacemos, también hay una advertencia. Mira lo que dice los versos 12 y 13. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El perdón es dado por gracia, no lo ganamos, no participamos, no lo merecemos. Pero si lo aceptamos, seremos bendecidos por esa seguridad del perdón. Mas si no lo aceptamos, tenemos sobre nosotros el pecado y la culpa. Y sabes que este texto dice que el tiempo, el reloj está corriendo, el reloj está avanzando. No se va a detener. Dios mismo dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todos aquellos que rechazan a Cristo, que entregó esa ofrenda perfecta, y que por lo tanto al rechazarlo lo que están abrazando es su pecado y la culpabilidad por el pecado, entonces, si permanecen ahí, un día estarán enfrentados con este Jesús que se ofreció para rescatarles, pero por cuanto lo rechazaron, entonces serán enemigos puestos por estrado de sus pies. El Padre envió a su Hijo a morir, y eso lo ha complacido. Su ofrenda le ha complacido. Y ese texto, si quieres ver cómo está citado también, está en el Salmo 110, verso 1. De cómo ahí dice de tiempo atrás que eso llegaría a pasar, que los enemigos de Jesús serían puestos por estrado de sus pies. Así que si escuchas esta palabra hoy, o más adelante la estarás escuchando con el mensaje grabado, y no aceptas a Cristo que dio la ofrenda para perdonarte, tu confianza y tu certeza no están en Él, esta advertencia te dice: apresúrate, no te tardes. El reloj está corriendo y no sabes cuándo llegará a la marca, cuándo dejará de correr. Así que no te tardes en venir a Él, para que así como el hombre narrado en este libro puedas exclamar con gozo: gracias, Señor, por haber quitado de mis hombros esta carga pesada e insoportable con la que no podía más. Y hermanos, ¿cómo podemos tener esta certeza de perdón? Y esa es nuestra tercera y última sección. ¿Cómo podemos tener certeza de este perdón? Pido que leamos juntos la última porción para
tenerlo presente. Lee junto conmigo. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, sigue leyendo conmigo, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Fuerte el último. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, no hay ofrenda, ya no hay ofrenda por el pecado. Como has podido ver, el Padre envió al Hijo a cumplir su voluntad. El Hijo entregó la ofrenda que complació al Padre, una ofrenda perfecta, pura, suficiente, que nos da seguridad, y por ella nos ha dado perdón. Esta última porción de la Escritura nos muestra, o de este pasaje nos muestra, que el Espíritu Santo testifica que eso es verdadero, que esa obra es cierta, y utiliza otra porción más de la Escritura, haciéndonos mirar cómo lo que estaba dicho en la antigüedad, el Señor lo está cumpliendo con toda seguridad. Y ahora utiliza un pasaje de Jeremías 31, 33 al 34. Y esa porción de la Escritura, o ese libro más bien, si tú recuerdas, fue dado al pueblo de Dios posterior al exilio a Babilonia. Cuando ellos, a pesar de todas las advertencias que el Señor trajo a sus vidas, de que se arrepintieran, de que se volvieran a Él de verdad, de genuino corazón, no lo hicieron. Perseveraron en su aparente obediencia, en solamente cumplir un requisito. Seguían ofreciendo holocaustos, seguían ofreciendo sacrificios, pero no eran de un corazón arrepentido que era consciente del pecado. Simplemente lo hacían por cumplir. Y por cuanto perseveraron en ello, el Señor trajo juicio, destruyó toda su ciudad y fueron llevados al exilio. Y en medio de esa imagen de destrucción y de recibir el pago por sus pecados, el Señor les da una promesa. El Señor les dice que el pacto que haría más adelante con ellos sería un pacto en el que Él pondría sus leyes en su corazón, que en su mente las escribiría y que nunca más se acordaría de sus pecados e iniquidades. Esa ofrenda, o la ofrenda, fue Cristo. Y el Espíritu Santo te da a ti y a mí testimonio de que eso es hecho en nuestras vidas. Ese pueblo recibió duras consecuencias, pero estaba la promesa de ese pacto. Y ahora el Espíritu Santo en el creyente testifica a nuestros corazones que hemos recibido perdón eterno. ¿Y sabes cómo se hace evidente a nuestras vidas? Por nuestra obediencia. Cada vez que obedeces la Escritura, cada vez que atiendes un mandamiento del Señor, tú debes saber que ese mandamiento no solo fue puesto ahí por el Espíritu, sino que fuiste movido a la obediencia por la obra del Espíritu. Y eso debería recordarte
Este es el pacto. Este es el nuevo pacto de Dios conmigo. Él me está conduciendo a obedecer. No soy yo, no son mis capacidades, no es que soy muy buen cristiano, no. Es Dios, es la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo en tu vida, haciendo que seas obediente. Para el creyente la obediencia no es un requisito más. Hermanos, es la certeza, es la manera en la que tenemos la certeza de que hemos sido perdonados. La santificación delante de Dios depende de la obra de Cristo, solamente de Él. Que podamos ser vistos por el Padre como creyentes perfectos es por la obra de Cristo, porque ve a Cristo en nosotros. Y sí, seguimos pecando, y sí, le fallamos al Señor, pero ¿sabes qué? La santificación es algo que va sucediendo en nuestras vidas día a día. Día a día el Señor va haciendo de nosotros hombres y mujeres obedientes, hombres y mujeres que caminan sirviendo y ayudando y haciendo todo lo que hagas para el Señor, pero como gratitud a la obra que Él ya hizo por ti y por mí. Así que, hermanos, por la obra del Dios Trino tenemos certeza de perdón eterno de nuestros pecados. ¿Quieres orar al Señor agradeciendo por ello? Señor, te damos tantas gracias. Te agradecemos, Padre, te agradecemos, Hijo, y te agradecemos, Espíritu Santo, por una obra perfecta para perdonarnos. Una obra en la que toda la justicia de Cristo es abonada a nosotros. Y por eso tenemos ahora confianza de acercarnos a ti, Señor. Porque ya no tenemos sobre nosotros la culpa y nuestros pecados cargando. Sabemos que si venimos a ti, Señor, en arrepentimiento, nuestros pecados tú los limpias, Señor, tú los quitas de nuestra vida y no te acuerdas más de ellos. Señor, ayúdanos a caminar gozosos y obedientes a ti, Señor. Recordando que cada vez que obedecemos tu palabra, Señor, por tu ayuda, tú nos estás recordando, eres obediente porque yo hice un pacto contigo. Caminas en fidelidad porque yo hice un pacto contigo. Y en ese pacto yo soy el que te sostiene. Así que, Señor, muchas gracias por esa obra. En el nombre de Jesús. Amén.